Si gusta compartirnos su pantalla y bienvenido. Buenas noches. Es un placer para mí poder compartir con ustedes y conversar un poco sobre el manejo mediante grupos cooperativos en el caso de linfoma Hodgkin en particular y lo que es la trayectoria y la historia de CLEOP en el manejo de esta patología, ¿no? Bueno, quiero comenzar recordándoles algo sobre CLEOP y los objetivos de CLEOP, que tiene que ver mucho con el título de la presentación de hoy, que es la parte de cooperación internacional. Perdón que lo, Los, perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Nos puede compartir su pantalla porque estamos viendo el cartel ahorita? ajá, Gracias. ¿ya pueden ver? Se dejó de ver, doctor. Ya está ahí. Si quiere volverla a poner, por favor. Listo. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, para hablar un poco sobre lo que es el manejo del linfoma Hodgkin mediante los trabajos colaborativos y lo que es la historia de CLEOP en el manejo del linfoma Hodgkin, comenzamos recordando los objetivos de lo que es el Consorcio Latinoamericano de Enfermedades Hemato-Oncológicas Pediátricas CLEOP. Tiene unos objetivos muy claros y el primer objetivo de nosotros es fomentar la cooperación internacional. Un segundo objetivo que es elaborar estrategias óptimas de tratamiento. Por supuesto, esto lo podemos lograr mediante estudios de investigación. Con esto esperamos mejorar la calidad de los cuidados y medidas de soporte en el tratamiento de los niños. Un objetivo importante también es crear y fortalecer los registros epidemiológicos, y los resultados que podamos obtener de estos estudios permitirían para fortalecer las políticas tanto de detección temprana como las políticas de salud a nivel de la región. Por supuesto, estamos tratando de trabajar en promover la calidad e igualdad de la asistencia en los niños y mantener relaciones con otras entidades, otros grupos similares trabajando en iguales o diferentes áreas en el manejo del cáncer pediátrico, y, por supuesto, el trabajo de cerca con las sociedades latinoamericanas e internacional, y esta es una oportunidad importante para poder divulgar lo que se está haciendo a través de CLEOP. CLEOP en el tiempo ha venido creciendo, ya prácticamente abarcamos todo lo que es México, Centroamérica y Suramérica. Eh, Mantenemos relaciones no solamente a nivel individual, sino con algunos grupos cooperativos. Importante AOPCA como miembro fundador de CLEOP. Y bueno, últimamente un grupo que se ha incorporado con gran peso, que es el grupo de SOBOP en Brasil. De hecho, Brasil es el primer país que ya estableció el protocolo de Hodgkin como protocolo nacional en forma regular. ¿Cómo comenzó la idea de trabajar cooperativamente con CLEOP? Eh, la justificación, bueno, todos sabemos que las tasas de curación en Hodgkin han mejorado en forma importante en los últimos años, principalmente en los países con altos ingresos y que tienen ensayos clínicos de grupos cooperativos. Lamentablemente eso no ocurre en los países de bajos y medianos ingresos. Tenemos claro también que en los países de Latinoamérica se presentan con una larga historia de síntomas la enfermedad, y la supervivencia se ve afectada por la falta de recursos para un adecuado diagnóstico, para una estadificación y escasez de medicamentos incluso, con problemas también importantes a nivel de radioterapia, retrasos en las terapias y dificultades socioeconómicas que de alguna manera han llevado a que los resultados de la región
estén un poco por debajo de los resultados esperados en los países con mayores ingresos económicos. Tenemos también que tomar en cuenta que Latinoamérica es una región muy heterogénea, muchos países con una gran variedad de recursos, hay unos países con mayores recursos que otros, incluso no solamente hay disparidad entre países, dentro de un mismo país hay disparidad entre regiones y ciudades, algunas tienen, y dentro de una misma ciudad incluso hay centros con más y menos recursos. Y partiendo de la premisa que el linfoma Hodgkin es curable y fácil de diagnosticar, y que además comprende una proporción significativa de los niños con cáncer, la idea es establecer un plan de tratamiento que les permita dar una oportunidad importante de curación. También hay que recordar que Hodgkin ahora está dentro de las 6 patologías del programa de OPS-OMS, que tenemos que tratar de mejorar la sobrevida a nivel de todo el continente. Desde el principio, los que han estado trabajando en CLEOP con el protocolo de Hodgkin, ¿cuáles fueron los planteamientos? Evaluar las necesidades locales de cada uno de los países y de cada uno de los centros. Obviamente estamos claros de que las instituciones tienen diferentes niveles operativos y diferentes niveles de disponibilidad de recursos para atender los pacientes. Pero se plantearon desde el principio algunos principios importantes para cualquier opción terapéutica y lo que tomó la decisión de por qué ruta se fue CLEOP a la hora de diseñar este protocolo de Hodgkin. El principio de beneficio, la idea era ofrecer la mejor opción terapéutica a todos los pacientes. También el principio de inclusión, todas las instituciones y todos los pacientes pueden tener una adecuada opción de tratamiento dependiendo de su capacidad operativa. Y algo muy importante para CLEOP es que CLEOP nunca se planteó como un grupo exclusivo. Cualquier persona que quiera trabajar con CLEOP puede colaborar con diferentes grupos, tanto nacionales, regionales o internacionales. En este caso sería una afiliación para participar en un protocolo particular. Con estos conceptos fue que comenzamos a trabajar con el protocolo de CLEOP. El protocolo de CLEOP inicialmente se estuvo manejando como una guía terapéutica por la mayoría de los países. Sabemos que dar el salto de una guía terapéutica a un protocolo, a un estudio clínico, es mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar. De hecho, se necesitan muchos recursos para poder establecer un protocolo en forma regular. Hace falta logística, hace falta recursos tecnológicos, hace falta una plataforma para la base de datos, cosas que en un principio CLEOP no disponía. De hecho, probablemente el protocolo en algún momento superaba la capacidad operativa de CLEOP. Eso nos hizo reformularnos muchas cosas dentro del grupo, de modo que el grupo tenía que, para que el protocolo pudiera crecer, CLEOP tenía que crecer como institución y como organización, tanto desde el punto de vista de recurso humano como desde el punto de vista de recursos económicos para poder soportar un protocolo y poder manejar esta patología en tantos países. Sobre todo partiendo de la idea de CLEOP es gratuito, no hay costo por la afiliación y sabemos que no es fácil generar recursos económicos para un estudio clínico. Entonces, en base a eso, se empezó a trabajar y se diseñó un protocolo que tenía como marcos de referencia y como fundamentación racional, por supuesto, la experiencia de los grupos locales a nivel de Latinoamérica, incluyendo el mismo CLEOP y sus fundadores, como el grupo GATLA en Argentina y el grupo de AOPCA en Centroamérica. Se planteó un tratamiento que estuviese adaptado al riesgo para el linfoma Hodgkin clásico y por supuesto se tomaron en cuenta los resultados de los ensayos grupales internacionales sobre el linfoma de Hodgkin clásico pediátrico. Con todo esto llegamos a un protocolo que tiene como objetivo general establecer un tratamiento estándar común para mejorar la tasa de curación de los niños con linfoma Hodgkin clásico mediante el uso de una estrategia adaptada según los riesgos y las respuestas en los países de América Latina. Unos objetivos principales de
adoptar y promover el cumplimiento del tratamiento en un entorno multicéntrico y multinacional, monitorizar los índices de supervivencia libre de eventos y la supervivencia general en pacientes con diagnóstico reciente de linfoma Hodgkin clásico, que van a recibir tratamiento de acuerdo a una estrategia adaptada según los riesgos y las respuestas por estrato de los recursos institucionales. Esto es el corazón del proyecto de CLEOP. Y bueno, se establecieron unos objetivos adicionales como monitorar la distribución de los estadios según las diferentes modalidades de diagnóstico, que lo vamos a ver más adelante. Monitorizar el porcentaje de pacientes que presentan respuesta adecuada, tanto anatómica para el estratus C y metabólica para el estratus D, eso lo vamos a ver a continuación. Todo lo que es relacionado con toxicidad y seguridad en el tratamiento, y a diferencia de los estudios previos de CLEOP, este protocolo conlleva también evaluación de lo que pasa con los pacientes que tengan recidiva y las posibilidades para cómo manejar estos pacientes de acuerdo a cuál fue el tratamiento inicial. O sea que esta es la primera oportunidad en que CLEOP incluye las recidivas en el manejo del protocolo. Por supuesto, como todo protocolo, los pacientes van a tener unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión que han sido los mismos prácticamente para las versiones anteriores del protocolo CLEOP cuando se estaba manejando como guía terapéutica. No creo que sea necesario entrar mucho en detalle. Por supuesto, lo más importante que tiene que ser un diagnóstico confirmado de Hodgkin clásico CD30, no tratamiento previo, función hepática, función renal adecuada, y como criterio de exclusión, el más importante, además de que los criterios de la CD30 negativo, bueno, un criterio importante serían función orgánica inadecuada y la no posibilidad de tener un consentimiento informado para hacer el estudio, ¿no? Aquí en este cuadro tenemos prácticamente el diseño del estudio. Se trabajaron 4 estratos que van a depender de las condiciones de cada una de las instituciones, lo cual nos permite que cualquier institución en la región, desde la que tenga más disponibilidad de recursos a la que tenga menos, pudiera tener una opción de manejar pacientes. Desde las que en el estratus A, las instituciones que solo pudieran contar con radiología o con ecografía para hacer diagnósticos y que no tengan acceso a radioterapia, entran en el estratus A. El estratus B, los que tienen disponibilidad de hacer tomografía, no pueden hacer PET, pero tampoco tienen acceso a radioterapia. En el estratus C, los que pudieran hacer tomografía, no PET, pero sí tienen acceso a radioterapia. Y en el estratum D, los que tienen mejores recursos, que son los que pudieran hacer tomografía y PET o resonancia por difusión y que también tienen acceso a radioterapia. Y aquí tenemos la distribución de los grupos de riesgo dependiendo del estadiaje. En el estratus A no tenemos riesgo intermedio, solo se estableció bajo riesgo para los 1 y 2A, no enfermedad Burkitt. Todos los demás se considerarían alto riesgo, ya que con radiología y con ecografía se hace muy difícil identificar un grupo de riesgo intermedio. Para el estratum B, que pudiéramos estudiar con TAC, aquí sí se establecen los 3 grupos de riesgo manejados habitualmente: el de bajo riesgo para 1 y 2, no bulky; el grupo 1A, 2A bulky, 1B y 3A como grupos de riesgo intermedio, y los restantes como grupos de alto riesgo. En el estratus C, que probablemente pudiera ser un grueso de los centros a nivel de la región que tienen disponibilidad de PET, que también tienen tomografía, que algunos no tienen PET, que tienen posibilidad de radioterapia, aquí también se establecen los mismos criterios de grupos de riesgo para bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Lo importante de esto es que una institución que solo pueda trabajar en el estratus A debe manejar sus pacientes permanentemente en el estratus A. Un paciente pudiera estar en el A
y otro paciente con mayores recursos pudiera estar en el B. Lo que no pudiera pasar es que un paciente en el curso del tratamiento cambie de A a B. El que comience en A, termine en A, el que comience en B, termine en B. Igual en el caso del C o del D, instituciones que van mejorando sus recursos pudieran tener pacientes en diferentes estratos, ¿no? A lo mejor un paciente en el estrato C, que solo se le pudo hacer tomografía, se le podía dar radioterapia, y algún otro paciente que pudo tener la oportunidad de hacerse el CT PET, ese paciente pudiera ingresar en el estratum D. Lo importante es que si empezamos en el C, terminamos en el C, si empezamos en el D, terminamos en el D. Si por problemas de disponibilidad de recursos tenemos que bajar del D al C, habría que discutir el caso para evaluar en qué condiciones se va a seguir el manejo de este paciente. Por supuesto, como todo estudio clínico, hay unas evaluaciones previas que se tienen que hacer, las recomendadas y las que se pudieran hacer de acuerdo a la disponibilidad. No vamos a entrar mucho en detalle sobre esto, porque son lo que habitualmente hacemos para el manejo de cualquier paciente con Hodgkin. Aquí sí es importante que dependiendo de cada institución y de los recursos de la institución y en qué estrato va a trabajar, se establecen cuáles son los lineamientos para los estudios que se van a hacer. Para el estrato A están los lineamientos de que estamos esperando con la radiografía de tórax y la ecografía. En el estratum B y en el estratum C, que es donde manejamos con tomografía, qué debemos hacer, qué condiciones tiene que tener la tomografía. Tiene que ser con contraste, endovenoso y oral. Tiene que cubrirse cuello, tórax, abdomen y pelvis para poder evaluar completo el paciente y estadificarlo. Y los pacientes del estratus D, obviamente, tienen que llevar su radiografía de tórax, su tomografía con contraste igual y su exploración PET, o el que pueda hacer una resonancia por difusión de cuerpo entero. La gammagrafía es opcional cuando está disponible para los casos que se sospeche enfermedad ósea y que no se puedan confirmar mediante algún otro estudio como la radiografía, el PET o la tomografía. Tenemos aquí las condiciones técnicas que deberían evaluarse en cada uno de los centros para los estudios que se van a hacer, qué condiciones debe tener la ecografía, las condiciones del ATAC, las condiciones de la resonancia y las condiciones del PET. Esto es para el equipo que va a trabajar en imágenes, si la institución cuenta con un radiólogo o si va a trabajar con algún centro especial para imágenes. Son más consideraciones técnicas. Están establecidas las definiciones de sitio comprometido, o sea, parte del éxito del protocolo es el seguimiento de lo que es el diagnóstico y el estadiaje. Se establecen los criterios para considerar que un sitio está comprometido. Dependiendo de los estudios, tenemos consideraciones clínicas, tanto consideraciones para tomografía, para resonancia, para PET, y dependiendo de eso se van a establecer los sitios de compromiso de la enfermedad. Esto es importante porque esto va a ser monitorizado y va a ser supervisado de modo de que se confirme que el diagnóstico es el diagnóstico correcto y el estadio también, ya que esto es lo que va a determinar que la conducta terapéutica que se aplique es la que le corresponde al paciente y no vaya a ser subtratado. Por supuesto, seguimos trabajando con el mismo sistema de estadificación. Aquí no ha habido cambios, seguimos usando el mismo sistema de Ann-Arbor y la misma estratificación de A y B con síntomas sin síntomas y la afectación extralinfática. Y entramos en lo que es el esquema de tratamiento por opuesto, que va a haber modalidades de tratamiento dependiendo de cada uno de los estratos. Para el estratus A, en este caso que tenemos solo dos grupos, el de bajo riesgo y el alto riesgo, en este caso se escogió como opción terapéutica el ABBD, ya que es una institución que no dispone de suficientes recursos como para poder avanzar mucho más allá en la parte de imágenes, y probablemente eso también va ligado a disponibilidad de recursos para tratamiento de quimioterapia, y se mantuvo lo que teníamos en la línea terapéutica o en las guías terapéuticas de ABBD como una opción buena y viable para este grupo de pacientes.
En el grupo de bajo riesgo, 4 ciclos de ABVD, evaluación de la respuesta al finalizar los 4 ciclos y parar porque sabemos que esta institución no dispone de radioterapia. Si el paciente amerita radioterapia, ese paciente tendría que ser evaluado, referirlo a otra institución para que pueda recibir tratamiento o a otra región, dependiendo del caso en particular. Para el grupo de alto riesgo, aquí se maneja 6 ciclos de ABVD. Aquí no se está evaluando respuesta temprana, sino evaluación de la respuesta al finalizar el tratamiento. Igual la misma condición, lamentablemente este grupo del estratus A no dispone de radioterapia. Esperemos que sean muy pocos centros que estén en estas condiciones. Una de las cosas que también promovemos es la colaboración entre grupos y dentro del mismo país. O sea, que si un centro no dispone de recursos y tiene cómo apoyarse con otra institución que tenga cómo manejar el paciente, este paciente, en vez de estar en el estratus A, que no va a poder llevar radioterapia, pudiera trabajarse para que tenga el apoyo de un centro que tenga radioterapia y se le pueda dar el tratamiento y se trate eh, adecuadamente, ¿no? Para el Stratum B, estos son pacientes que lamentablemente están en una institución donde no contamos con radioterapia, pero sí contamos con las alternativas para poder evaluar el paciente con una tomografía. Aquí tenemos para el grupo de bajo riesgo, igual 4 ciclos de ABVD, evaluación de respuesta al finalizar el tratamiento, y lamentablemente paramos porque no disponemos de radioterapia. Para el grupo de riesgo intermedio, 6 ciclos de quimioterapia ABVD y evaluación de la respuesta igual. Y para el grupo de alto riesgo, aquí tenemos la opción de OEPA y 4 ciclos de CODAP. Este grupo y este protocolo necesita más terapia de soporte, o sea que la institución tiene que tener las condiciones para poder dar soporte a este paciente y poder manejarlo con este protocolo que es más intensivo que la ABVD. En los estratos C y D, donde esperamos que esté el grueso de pacientes que se incluirían en el protocolo, aquí tenemos que las instituciones ya tienen más recursos, ya tenemos posibilidad de hacer tomografía en forma regular, ya tenemos posibilidad de hacer CT PET o resonancia por difusión para el estratum D, y tenemos disponibilidad de radioterapia en todos los centros o opciones de tratamiento, ya si no es en el centro, en algún centro de referencia. Aquí tenemos que en el grupo de bajo riesgo mantenemos 2 opciones terapéuticas. La opción de ABVD para las instituciones que están familiarizadas con el ABVD y que quieran seguir usando ABVD como alternativa. Aquí tendrían 4 ciclos de ABVD, evaluación al finalizar el tratamiento para evaluar respuesta, y dependiendo de la respuesta, si la respuesta es adecuada y el paciente está en respuesta completa, no llevaría radioterapia, y si el paciente tiene una respuesta incompleta iría a radioterapia 21 grade. Para el grupo donde probablemente estaría la mayor cantidad de pacientes, que es el grupo de la opción de OEPA, estos pacientes recibirían en el grupo de bajo riesgo solo 2 ciclos de OEPA. Aquí se evaluaría la respuesta. Igual, dependiendo de la respuesta adecuada, irían sin radioterapia, y la respuesta incompleta irían a radioterapia 21 grade. Para el grupo de riesgo intermedio, aquí no tenemos sino una opción, ya no hay alternativas con el ABVD, aquí vamos directamente con el OEPA, son 2 ciclos de OEPA, aquí sí vamos a la evaluación de la respuesta temprana para definir la conducta, y después iría a 2 ciclos de COPDAC. Los pacientes con respuesta temprana adecuada irían sin radioterapia, y los pacientes que no alcanzaron respuesta completa irían a radioterapia al finalizar los 2 ciclos de COPDAC. Para el grupo de alto riesgo, igual, 2 ciclos de OEPA. En este caso no van a ser 2 ciclos de COPDAP, sino 4 ciclos de COPDAP, y la decisión de la radioterapia va a dar de lo que tengamos en la evaluación de la respuesta temprana. Pacientes con respuesta completa adecuada irían sin radioterapia, y pacientes con respuesta inadecuada irían a radioterapia. Aquí hay una diferencia con los protocolos anteriores y con las líneas terapéuticas. Nosotros en el protocolo previo
teníamos radioterapia en el grupo de alto riesgo para todos los pacientes. En este caso ya se está tomando la decisión de no dar radioterapia en pacientes que, aunque tengan estadios 3 y 4, se alcanzaron respuesta completa en la evaluación de respuesta temprana. Por supuesto, la importancia de la evaluación de la respuesta temprana. Aquí tiene que seguirse todos los lineamientos y que las decisiones que se tomen sean la correcta para tomar la decisión, porque tomar la decisión de no dar radioterapia conlleva sus riesgos. Entonces, una vez que tomamos la decisión de no dar radioterapia, esta decisión tiene que ser muy bien sustentada y tiene que haber una excelente evaluación de respuesta con los estudios necesarios. Por supuesto, esto es mucho más difícil en los pacientes con estratus A y B. En estos casos no hay evaluación de respuesta temprana. Todos estos pacientes se evalúan al finalizar el tratamiento, ya que nosotros no podemos evaluar ni respuesta temprana ni tomar decisiones de no dar o dar radioterapia, ya que estamos hablando de centros que no disponen de radioterapia como una opción terapéutica. En el grupo C y en el estratum D, donde sí tenemos ya disponibilidad de radioterapia, por supuesto aquí entra eh, el monitoreo y la vigilancia de lo que es la evaluación de la respuesta. Tiene que haber una desaparición de todos los síntomas. Tiene que haber una reducción del 80% de la suma del producto de los diámetros de cada cúmulo ganglionar afectado. Tiene que haber desaparición completa de las lesiones parenquimatosas, a menos que se considere que el residuo es cicatrización. Por supuesto, esto tiene que ser evaluado por el comité de imágenes para certificar que estamos hablando de una respuesta completa y tomar la decisión de no dar radioterapia. En los pacientes que no han alcanzado la respuesta adecuada, una respuesta completa, en algún sitio debe derivarse para que reciba la radioterapia a los sitios que no lograron la respuesta. Esto para el grupo C, donde trabajamos con tomografía, y para el grupo D, que trabajamos con PET y con resonancia, hay criterios para cada uno de los estudios que vayamos a evaluar. Desaparición de los síntomas. En el caso del PET, el sitio afectado tendrá una puntuación menor o igual a 3 en la escala de DeVille. Y en el caso de la resonancia magnética, la señal presente en el diagnóstico desaparecerá en el sitio evaluado según la resonancia por difusión. En el caso de las respuestas incompletas, inadecuadas, los pacientes que no hayan alcanzado la respuesta en algún sitio deberían derivarse para recibir la radioterapia en los sitios que no lograron la respuesta. Se considera un PET negativo, un DeVille 1, 2 y 3 en todos los sitios de enfermedad original al momento de la evaluación de la respuesta temprana, después de los 2 ciclos del OEPA. La actividad del PET que condiga con grasa parda, la actividad del fondo normal o un hallazgo no relacionado con cáncer se considerarán una respuesta adecuada siempre y cuando la exploración no muestre actividad presente en los sitios de la enfermedad. Por supuesto, aquí es importante que cada institución tenga un equipo de radiología que pudiera ser consultado, y la idea de tener centros de revisión y referencia para casos dudosos donde tengamos que evaluar y confirmar una respuesta o no para tomar la decisión de dar radioterapia o no dar radioterapia en un paciente. Las evaluaciones al final de tratamiento para los estratos A y B. Todos los pacientes se van a evaluar al finalizar el tratamiento. En este caso ya sabemos que no tienen la disponibilidad de la radioterapia. Para el grupo C y D de bajo riesgo, la evaluación de la respuesta se va a hacer en el caso del protocolo ABD al finalizar el ABD y en el caso del OEPA al finalizar los 2 OEPA. Y todos los pacientes que tengan respuesta no irían a radioterapia, y los pacientes con respuestas incompletas ameritan radioterapia. En el caso del riesgo intermedio, igual 2 ciclos de OEPA, 2 ciclos de COPDAC. La evaluación se va a hacer a finalizar el tratamiento
Y los pacientes que no tuvieron respuesta completa posterior a los 2 ciclos de OEPA, esos pacientes van a radioterapia y los que tuvieron respuesta completa no van a llevar radioterapia. Igual para el caso de los pacientes que estén en el grupo D de alto riesgo. O sea que sería la primera oportunidad en que nosotros manejamos en el grupo de alto riesgo pacientes que no van a llevar radioterapia si lograron respuesta completa con el tratamiento tanto en los 2 ciclos de OEPA como en los 4 ciclos de COPDAP. Esto, por supuesto, conlleva riesgos y por eso es que hay que ser muy exigentes y muy meticulosos con la evaluación de la respuesta, porque cualquier error pudiera llevar a que no le demos radioterapia a algún paciente que sí lo amerite. Por supuesto, como todo estudio, va a llevar todas las evaluaciones de toxicidad, todos los estudios de reacciones adversas. Vamos a evaluar también lo que son los retrasos en el tratamiento inherentes a diferentes razones, ya sean razones de toxicidad o razones de logística del centro para poder manejar, ya que sabemos que retrasos en el tratamiento también pueden afectar la sobrevida. Y por supuesto, vamos a promover que los centros sigan evaluando a los pacientes una vez finalizado el tratamiento y que se haga su evaluación de efectos tardíos. Aquí una novedad en comparación con la guía terapéutica que estábamos usando en los últimos años, no estaba incluido la recidiva, se daban recomendaciones y orientaciones para el manejo de pacientes que no alcanzaron respuesta o falla terapéutica o de recidiva, y decidimos de alguna manera estandarizar un poco esto y establecer los criterios de enfermedad progresiva, criterios de recidiva, recidiva temprana, menos de 12 meses después de completar el tratamiento y más de 3 meses desde finalizar el tratamiento, y recidiva tardía 12 meses o más después de completar el tratamiento. Y, por supuesto, las decisiones se van a tomar en base a qué tratamiento recibió originalmente el paciente. Pacientes estadios 1A y 2A que tengan más de 12 meses de haber finalizado el tratamiento y que no tengan síntomas B, se clasificarían como una recidiva de bajo riesgo, y en el caso de los pacientes que tengan recidivas tempranas, todos los demás se irían al grupo de riesgo estándar. Por supuesto, las decisiones de tratamiento se tomarían en base a este algoritmo que se trabajó, y por supuesto aquí también vamos a tomar en cuenta igual las condiciones de la institución, las condiciones de cada grupo, si tienen acceso a quimioterapia de rescate, si tienen acceso a trasplante de células madre y si no tienen opciones de trasplante, ¿no? Muchos de los centros que no tienen, que pudieran tener radioterapia, pero no tienen opción de trasplante. Hay muchos centros que tienen dificultades con acceso a quimioterapia, sobre todo nuevas drogas, y en el caso de el manejo de las recidivas. Y por supuesto, vamos a tratar de ir orientando el manejo a tratar de lograr la mejor alternativa terapéutica para la recidiva, dependiendo de las condiciones de la región y de las condiciones del paciente, si se puede referir a un centro que tenga mayores recursos o si tiene que seguirse manejando en un centro con limitación de recursos. Entonces yo creo que aquí vamos a parar un poco con lo que es el protocolo y vamos a empezar a conversar un poco de qué cambios vamos a tener con este protocolo. Esto que estamos haciendo hoy calificaría como un spoiler. Probablemente esto es una presentación preliminar. El protocolo todavía no está 100% para su lanzamiento público. Estamos terminando 3 versiones del protocolo, una versión en español, una versión en portugués, una versión en inglés. Estamos trabajando en todo lo que es la base de datos, que sea fácil de manejo para que se pueda acceder en forma online y cada quien pueda cargar los datos. Uno de los problemas que tuvimos históricamente fue el centralizar los datos y el manejo de la data, y yo creo que aquí vienen los cambios que ha hecho CLEOP
y cómo ha evolucionado el CLEOP para poder darle soporte a este protocolo tan importante. Parte del trabajo que se hizo para poder darle que CLEOP creciera lo suficiente como para poder soportar un protocolo de esta envergadura. Hubo que hacer una revisión de los estatutos, hubo que trabajar con la parte legal y administrativa, se hizo ya la formalización de CLEOP como institución, está registrada en México, se pudo aperturar cuentas bancarias. Todo estudio y todo grupo cooperativo necesita acceso a recursos económicos. Una institución que no tiene formalidad, no tiene capacidad para poder generar ni captar recursos, que al final son los que van a permitir que el estudio se pueda hacer. Algo muy importante, históricamente CLEOP había nacido con membresías individuales. Nosotros trabajamos más, éramos como un grupo de amigos trabajando, colaborando, pero esto tuvo que evolucionar y ha tenido que evolucionar a una figura más compleja. Se han planteado las alianzas estratégicas para poder generar recursos, sobre todo para que esto pueda avanzar. Se han evaluado diferentes oportunidades de expansión. Aquí hay un cambio importante a los que han conocido la evolución de CLEOP. CLEOP de individuales pasamos ahora también a la posibilidad de tener afiliaciones institucionales. Nosotros tenemos que trabajar con las instituciones para poder llevar este protocolo a cabo. Entonces, no solamente los individuos, sino que tenemos que también registrar las instituciones y tenemos que de alguna manera conocer las condiciones de cada institución para saber en qué estratum pudiéramos ubicar los pacientes y cómo se pudieran clasificar. Todo esto nos ha llegado a seguir trabajando. Estamos trabajando con las alianzas estratégicas. Una alianza estratégica importante desde el punto de vista operacional ha sido mantener la relación con AOPCA, la relación con SOBOPE en Brasil, que ya está trabajando con el protocolo, y algo importante también que venimos trabajando desde el año pasado en la reunión de Brasil en Florianópolis, que es una alianza estratégica con el SANYUT. Estamos ya en proceso de firma, ya hay un contrato para la alianza y estamos evaluando y trabajando para finiquitar esto. Parte de esta alianza y lo importante es que por esta forma vamos a obtener de alguna manera recursos para poder desarrollar. Se está desarrollando un centro de gestión de datos, vamos a tener acceso a una base de datos. Esto nos va a llevar a que probablemente a futuro desarrollemos una plataforma online para poder gestionar, pero por lo pronto vamos a tener bases de datos, vamos a tener recursos para entrenar a los data managers para recoger la información. Aquí vamos a tener también algo importante con la relación con Sayut y con lo que estamos incorporados dentro de lo que es el plan de medicina global de Sayut. Vamos a tener instituciones en la región, que ya hay bastantes instituciones que forman parte de la alianza global con Sanyut, y tenemos instituciones que no forman parte de la alianza. CLEOP va a darle apoyo a todas, a las que forman parte de la alianza y a las que no forman parte de la alianza. Muy probablemente las instituciones que forman parte de la alianza van a tener a lo mejor ciertas ventajas al principio, porque van a tener a lo mejor mayor acceso a data managers y poder trabajar directamente en la base de datos. Vamos a tener una base de datos paralela para las instituciones que no forman parte de la alianza, y vamos a tener también un programa que se está trabajando para capacitar los data managers de estas instituciones y poder trabajar lo que es el entrenamiento de los investigadores principales, los monitores y los data managers que van a recopilar la información, que al final es el corazón del estudio, la data. Y parte del esfuerzo es garantizar que la data sea la mejor posible para que los resultados también sean resultados confiables. Seguimos trabajando también en otras cosas. Estamos ahorita, ya tenemos identificado todo para montar una oficina de operaciones en México, ya está identificada la persona, estamos esperando a que se finiquiten algunos recursos para poder empezar a trabajar. Esto nos va a permitir comenzar a trabajar en forma directa con las alianzas institucionales.
que en este momento se está manejando a nivel del comité ejecutivo, pero que vamos a trabajar a partir de los próximos las semanas y los próximos meses directamente con estas alianzas institucionales con cada una de las instituciones. Se está creando el comité de membresías, tanto para membresías individuales como las membresías institucionales. Todo el que quiera participar en el protocolo lo vamos a registrar, tanto individual como institucionalmente. Por supuesto, estamos trabajando en los recursos para reforzar un poco la estructura operativa del protocolo, tanto a nivel de coordinaciones, investigadores principales. Estamos estimando que probablemente en marzo podamos activar formalmente el protocolo. También estamos trabajando y evaluando cómo vamos a reforzar y fortalecer la estructura de CLEOP a nivel de los países y regiones. Inicialmente teníamos miembros individuales y teníamos un delegado por país. Esas figuras se mantienen, pero de alguna manera hay que reforzar porque ahorita las instituciones van a asumir un rol importante para el manejo del protocolo y tenemos que reforzar esa estructura. Sabemos que muchas instituciones no cuentan con los recursos y la idea es que de alguna forma CLEOP colabore para gestionar y apoyar esos recursos. También, por supuesto, estamos reforzando el comité científico y los comités científicos. De alguna manera, estamos también tratando y esta oportunidad de presentar el protocolo es importante porque ahorita les voy a dar una vía de comunicación para CLEOP. Ya estamos cercanos a que las 3 versiones y los paquetes para ingresar estos estudios a los comités de bioética en cada una de las instituciones estén listos. Yo creo que la idea es que todo el que esté interesado en incorporarse al estudio se contacte con CLEOP. Vamos a tratar de mantener toda la comunicación, ir apoyando en todo lo necesario para ir generando los paquetes individuales por institución para que cada institución pueda trabajar a nivel de su comité de bioética y tengamos los permisos para que una vez que ya podamos activar los protocolos se puedan empezar a reclutar pacientes. Estamos ahorita forzando un poquito esta parte de logística pre, de modo de que podamos ir adelantando un poco, sobre todo con las alianzas institucionales, con las evaluaciones de las instituciones y poder tener todo registrado. Incluso, de hecho, hay opciones del protocolo en español, en portugués, en inglés. E incluso también estamos considerando diferentes situaciones que pudieran presentarse dependiendo del país y de los comités de bioética. Hay países donde, a pesar de que todos hablamos de alguna manera castellano, las palabras y la forma como expresamos varía mucho, no es lo mismo cómo registramos y lo que se usa habitualmente en México que lo que se puede usar a lo mejor en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar bien el protocolo, trabajar bien la terminología que se maneja habitualmente en cada país. Hay países donde no se usa el término protocolo, se usa el término de estudio clínico, se usa el término de guía terapéutica o de protocolo, o sea que podemos tener tiempo para trabajar el paquete que se va a incluir en bioética, de modo de que los permisos y la logística se cumplan rápidamente y podamos, una vez que tengamos la estructura de la base de datos y el personal entrenado, que eso debe ser relativamente rápido, podamos comenzar a reclutar pacientes. Por supuesto, todas las actividades que se han venido realizando durante los últimos años con CLEOP y los que se han conectado regularmente a las reuniones del grupo de CLEOP, las actividades de discusión online del protocolo se van a mantener, todo lo que tiene que ver con capacitación. Esto se va a extender todavía mucho más a la capacitación ya más concreta para todos los equipos, trabajar con los investigadores, trabajar con los monitores de estudio, trabajar con los data managers. Por supuesto, seguiremos teniendo las presentaciones de casos clínicos para discutir casos importantes, para cuando hay dudas, cuando hay que apoyar en el diagnóstico y para la toma de decisiones. Esto es muy importante. Los comités de revisión institucional, los comités de revisión por país y los comités de revisión centralizados para dar apoyo
sobre todo cuando hay casos difíciles. De hecho, hemos visto que en muchas oportunidades hemos podido apoyar a instituciones y centros para tomar decisiones, ya que no es lo mismo una institución aislada tomando decisiones que todo el grupo apoye y opine para facilitar la toma de discusión. La discusión de casos problemas se va a seguir manteniendo. Y por supuesto, una vez que estemos avanzando ya en el estudio, seguiremos trabajando ya, en este caso no con la guía terapéutica, sino esperamos que sea con el protocolo formal, con la presentación de los resultados preliminares, tanto por país como a nivel global. Y por supuesto, todo esto va a ir a presentar los reportes a nivel de congresos regionales, nacionales, internacionales, y de aquí van a salir múltiples oportunidades para seguir el estudio y para mejorar. Entonces yo creo que darles las gracias por su atención y yo creo que aquí tenemos el correo, va a ser membresíascleop@gmail.com. Yo creo que cualquiera que esté interesado en incorporarse, conocer más sobre el protocolo, podemos conversar, se le puede dar toda la información necesaria, podemos ir viendo las condiciones de la institución, qué alternativas tienen, cómo vamos a trabajar, la disponibilidad de comité de bioética, si tienen un comité institucional o comités nacionales, de modo de que tengamos todo preparado, porque esperamos que para el mes de marzo debe estar lista y entregada la base de datos formal y las primeras instituciones van a poder empezar a registrar en este grupo. Ya hay instituciones que vienen trabajando en un piloto, ya hay 7, 8 instituciones en Brasil que están registrando pacientes en una forma preliminar como un protocolo piloto. En Venezuela estamos también algunos centros ya evaluando, pero por supuesto todo esto que se está haciendo es en base a guía terapéutica, como guía terapéutica. Formalmente como protocolo no se ha empezado porque estamos ahorita esperando a tener toda la logística, sobre todo lo que es el control de la data para poder avanzar. Y bueno, nada, estamos ahorita para cualquier pregunta, cualquier duda. Buenas noches, agradecemos la participación del doctor Augusto. No tuve la fortuna de poderlo presentar el día de hoy, tuve un inconveniente con mi conexión, pero han dejado algunas preguntas, doctor, que voy a pasar a, a comentarlas. Una de las preguntas menciona si es que este protocolo de linfoma Hodgkin considera el tipo histológico para cambiar la decisión terapéutica. Entiendo que es un protocolo que se dirige a la enfermedad de Hodgkin clásica, ¿no? Sí, Ya que la linfoma Hodgkin no clásico es el que tiene otro tipo de manejo, pero no sé si usted quiere hacer un comentario. no, este protocolo es exclusivamente para el linfoma Hodgkin clásico. Estamos trabajando en un proyecto para presentar una propuesta para linfoma predominio linfocítico nodular. Esos pacientes están excluidos de este protocolo. Estos pacientes en este momento se seguirían manejando por criterio de la institución, pero nosotros estamos trabajando con un grupo cooperativo para tratar de presentar lo más pronto posible una opción de protocolo para ese otro grupo de pacientes que por supuesto llevarían una terapia menos intensiva que la de este protocolo. No recomendamos el uso de este protocolo en el grupo de predominio linfocítico nodular. Por lo pronto, cada institución debería evaluar y escoger la mejor alternativa terapéutica disponible para esa patología. Pero esperamos probablemente en el transcurso de este año o el próximo tener disponible un protocolo para predominio linfocítico nodular. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta que habla un poco de la epidemiología del linfoma de Hodgkin en nuestra región latinoamericana. Según algunas publicaciones, nosotros tenemos un comportamiento bastante peculiar del Hodgkin, ¿no? Tenemos enfermedades que se presentan en edades más tempranas de las reportadas en países europeos. Y ahí se describe que podría haber alguna asociación con la endemia
de Epstein-Barr virus en algunas regiones. No sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, eso está contemplado dentro del protocolo. Nosotros vamos a ir, parte de lo importante y el trabajo es activo para tener una base de datos lo más completa posible, es evaluar todos los aspectos epidemiológicos. Sabemos que tenemos pacientes más tempranos que probablemente lo que vemos en la literatura. Tenemos también pacientes que se comportan a veces en forma diferente. También sabemos que en nuestra región el porcentaje de población normal y población con Hodgkin, con Epstein-Barr, es importante. Esto se va a evaluar. Por supuesto, tenemos que también tomar en consideración que estamos hablando de un protocolo que va a abarcar toda la región, que tenemos diferentes estratos y sabemos que no todas las instituciones a lo mejor tienen la capacidad para poder evaluar definitivamente cuál es el impacto del Epstein-Barr en esta patología. Pero todo lo que son los aspectos epidemiológicos están contemplados y yo creo que nosotros, eh, si logramos congregar un número importante de centros y un número importante de pacientes, pudiéramos sacar datos epidemiológicos muy importantes para obtener resultados que serían beneficiosos para toda la región. Incluso trabajando con una región como la nuestra, que tiene tantas desigualdades, los datos que nosotros obtengamos aquí en Latinoamérica probablemente no sean tan importantes para los países desarrollados, pero para otras regiones y otros grupos, como a nivel de África, Asia, hay resultados que pudieran ser de importancia y de utilidad. O sea, que esperamos que podamos agrupar el mayor número de instituciones de modo de que se puedan alcanzar datos importantes. Yo creo que si logramos concentrar toda la información de Latinoamérica, probablemente sea un estudio que tenga unos datos probablemente superiores a muchos de los estudios que hemos visto publicados en la literatura. De acuerdo, doctor. Hay otra pregunta que menciona netamente el protocolo que ha comentado. Preguntan si la evaluación de la respuesta temprana que se realiza después de los 2 cursos de OEPA también se puede usar para definir aumento de intensidad del tratamiento o solamente define la pertinencia de la radioterapia. En este caso no está contemplado, de hecho el protocolo no contempla la alternativa. Ese es uno de los objetivos adicionales que nosotros pudiéramos evaluar, pero no tenemos realmente data. De hecho, no hay información concluyente en la región. No sabemos realmente resultados y en este momento no está contemplado dentro del protocolo ninguna intensificación. A lo mejor a futuro, cuando empecemos a tener resultados y lo que hablamos de la posibilidad de ir mejorando e ir avanzando, a lo mejor se toman decisiones. Pero al momento, en el protocolo, como está contemplado en este momento, no está planteado intensificar quimioterapia. Hay otra pregunta sobre el control con imágenes. Mencionan dentro del protocolo, durante el tratamiento, en qué momento se realizan las imágenes de control. Entiendo que al diagnóstico, después de los 2 cursos de OEPA para evaluar respuesta temprana, pero de ahí en adelante hay más controles con imágenes o simplemente se sigue el tratamiento. Sí, nosotros tenemos la evaluación o sea, para el grupo, para el estrato A y B, la evaluación se va a hacer al finalizar el tratamiento. Y las evaluaciones posteriores, nosotros no estamos promoviendo que posterior al tratamiento se tengan que hacer muchas evaluaciones, sobre todo tratando de reducir, en este caso, la, el número de estudios de tomografías o de PET posterior al finalizar el tratamiento. En el A y B, que no tenemos disponibilidad ni de tomografía, sino solamente eco en el A y tomografía, la evaluación va a ser después de finalizar el tratamiento y de ahí se toma la decisión. Solo tenemos contemplado la evaluación de respuesta temprana después de los 2 ciclos de OEPA y la evaluación que pudiéramos hacer al finalizar el tratamiento para tomar para la evaluación, pero
las decisiones de la conducta que se va a hacer, sobre todo de la radioterapia, se van a tomar con la evaluación de la respuesta temprana después del segundo ciclo. De acuerdo. Y aprovechando la tabla que está mostrando, hay una pregunta también asociada a ella. Menciona en aquellos pacientes que están en el estrato C de bajo riesgo, ¿cómo Perdí el se sonido. decide la aleatorización en el caso de los pacientes que están en el estrato C de bajo riesgo? ¿Es a conveniencia o ha habido un cálculo estadístico? Imagino que va en relación a eso la pregunta. Aquí probablemente no hay ninguna randomización. Esto va a depender de los recursos y de la disponibilidad del centro, si el centro está en condición de poder manejar OEPA o el centro prefiere manejar ABBD. En este momento, la mayoría de la gente que está trabajando con la guía terapéutica está trabajando con 2 OEPA. Para muchas personas, incluso en un principio pudiera haber algunas dudas y algunas personas estaban con cierto recelo de que solo 2 ciclos de OEPA fuera suficiente para tratar a un paciente. A veces algunos se podían sentir más cómodos con 4 ABD que con 2 OEPA, pero los resultados han demostrado que 2 OEPA es suficiente. O sea, esta decisión no es randomizada, es dependiente de la institución. Después nosotros vamos a poder evaluar cada uno de los grupos, tanto estratos A, B, dependiendo de los protocolos, y vamos a poder ver cómo fue la respuesta con ABBD, cómo fue la respuesta con OEPA, y tener resultados que nos permitan en un futuro a lo mejor eliminar brazos, pues. O sea, muy probablemente, por la información que disponemos, es muy probable que probablemente lo ideal que este grupo fuera solo 2 OEPA, después 2 OEPA, 2 CONDAP, 2 OEPA, 4 CONDAP, pero decidimos mantener los 4 ciclos de ABBD que estaban en la guía terapéutica. La información que tenemos de centros trabajando con ABBD, todavía hay centros que siguen manejando ABBD. Pues, Hay una pregunta que trata el tema de las indicaciones de trasplante. ¿En qué casos los pacientes son candidatos a trasplante o cuáles son las indicaciones? bueno, fíjate lo que hemos estado conversando. Estamos trabajando con diferentes instituciones con diferentes recursos. Primer punto, el paciente puede tener indicación de trasplante. El asunto es, ¿la institución tiene capacidad para hacer el trasplante? ¿Está el centro o la región en condiciones de poder darle trasplante a los pacientes? Porque la idea es establecer una alternativa terapéutica que sea viable. Muchos pacientes pudieran ser candidatos a trasplante, pero si en la región no tenemos la disponibilidad de trasplante, o el trasplante solo se puede hacer en privado y los pacientes no tienen los recursos para acceder al trasplante, tenemos que evaluar la mejor alternativa posible. O sea que aquí es muy importante la discusión del paciente. Estos pacientes, cuando tengan la recaída o la recidiva, se tienen que discutir, tenemos que evaluar si el paciente, si la institución tiene acceso a quimioterapia y a las quimioterapias, porque en las discusiones que hemos tenido y en las revisiones, disponibilidad en muchos centros para usar brentuximab vedotin o bendamustina. O sea, tenemos limitaciones de drogas dependiendo de los países y de los centros. Tenemos limitaciones también de acceso. Si no tenemos acceso a la quimioterapia para lograr la respuesta, se nos complica la decisión del trasplante. O sea que estos pacientes tienen que ser discutidos, monitoreados y tienen que ser evaluados dependiendo de todo. ¿Qué tratamiento recibió en la primera línea? ¿Cómo fue la respuesta? ¿En qué momento recayó? Si la consideramos una recaída de bajo riesgo, de alto riesgo. Si el paciente tiene indicación de trasplante, pero no lo podemos hacer, entonces, ¿qué alternativa vamos a plantear con el paciente? ¿Lo podemos referir? ¿No lo podemos referir? Tenemos que trabajarlo con lo que tengamos disponible. Queremos usar un protocolo brentuximab, bendamustine.
no tenemos disponible la droga, entonces, ¿qué alternativa vamos a usar de tratamiento? O sea, que aquí esto va a llevar mucha discusión, va a llevar mucho trabajo porque hay que evaluar muchos parámetros para poder tomar una decisión. No es como cuando tienes un protocolo lineal que la pauta es esta. La haces o la tomas o la dejas. No, la idea es que no dejemos, sino que siempre tratemos de buscar la mejor alternativa posible dependiendo de los recursos con que estemos en disposición. Y vamos a ver que habrá instituciones que puedan hacer todo y puedan hacer trasplante y establecer todas las indicaciones, pero va a haber instituciones que no. Hay pacientes en el protocolo y en la guía que han recibido eh, su primer trasplante autólogo, incluso hay pacientes que han recibido hasta 2 trasplantes, o sea que hay centros que tienen capacidad para hacerlo y centros que no van a tener ni siquiera capacidad para poder usar lo que son las drogas de primera línea para plantear un esquema de rescate. O tienen cómo usar las drogas, pero no tienen cómo darle soporte al paciente. Entonces, la idea es que se evalúe y se discuta. Pues esto va a llevar mucho trabajo. La idea es que esperemos que con el protocolo y con los datos preliminares que tenemos de la guía terapéutica, estamos alcanzando resultados muy buenos. eh, en algunos centros superiores al 90% y en promedio datos bastante regulares. Hay que esperemos que sean pocos los pacientes que tengamos que discutir, pero siempre va a haber pacientes que discutir y pacientes que evaluar. Por supuesto, parte del trabajo es que las instituciones logren mejorar sus condiciones. O sea, la idea es que si una institución está en el estratum A porque no tiene recursos, busquemos la forma de apoyarla, ya sea a nivel de las políticas de salud regional, a nivel de diferentes vías, de modo de que esa institución pueda mejorar y migrar al estratum B o al estratum C, y por supuesto al tener la institución mejores recursos, vamos a tener más facilidades para tratar los pacientes. O sea, en un principio, alternativa para todos, pero por supuesto lo deseable es que todos tengan acceso al estratum C o al estratum D, y vamos a trabajar porque cada una de las instituciones pueda avanzar del A al B y del B al C o el D. Por supuesto, esto lleva igual a recursos económicos, que es lo más difícil, sobre todo en la región sabemos que no es fácil, pero yo creo que la patología lo permite, los resultados deben ser muy favorables y yo creo que esto nos va a facilitar un poco la obtención de recursos. El apoyo de Sanyut y de las instituciones que forman parte de la alianza también va a permitir que tengamos más acceso a recursos tecnológicos y podamos avanzar mucho mejor en esto. Muy bien, doctor. Muy agradecido por su exposición clara y bastante didáctica. Felicitarlo por la iniciativa a usted y a todo el equipo de CLEFOP, que cada año que nos reunimos veo que va incrementando y eso me da bastante felicidad, ¿no? Y van incluyendo a médicos jóvenes también en este proyecto. No sé si tiene algún último mensaje de cierre para luego darle pase a Daniel si tiene algún anuncio que hacer. Gracias. Sí, yo creo que es importante aquí todo el que esté interesado en mayor información, mayores detalles, que quiera formar parte del grupo, eh, pueden contactarnos por el correo membresía.cleop. Le daremos toda la información necesaria, lo apoyaremos en los datos y le daremos todos los recursos necesarios para que puedan empezar a trabajar, ir avanzando tanto en la membresía individual como en la membresía institucional, y poder tener todo el paquete preparado para consignar este protocolo a nivel de su centro de bioética, y ya en el mes de marzo, una vez que tengamos la base de datos disponible, las instituciones que tengan capacidad para arrancar empezarían a reclutar pacientes e iríamos incorporando progresivamente más centros al protocolo y a la recopilación de datos. Le agradecemos, Perfecto. Dale, Daniel, dale. le agradecemos mucho, doctor. La verdad es que sabemos que este proyecto es digno de difundirlo porque, bueno, es líder de la región y, bueno, que se está replicando en muchos otros lugares con otros tumores. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Les recuerdo a todos los que están conectados, a nombre de la mesa directiva, muchas gracias por participar. Nos vemos en un mes en el siguiente webinar. Y
acuérdense, bueno, están las convocatorias para delegados por país. Hemos recibido pocas candidaturas, entonces yo creo que en estos días van a recibir un correo con la ampliación de las fechas para el comité de ética y para los delegados por país. Entonces, si alguien está interesado en ser candidato para delegado del país y para el comité de ética de la sociedad, sean bienvenidos. Que pasen muy buenas noches, saludos a todos y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias, doctor Augusto, muchas gracias Buenas noches, Arturo. gracias a todos por su Saludos a apoyo. Scott. Abrazo, amigos. Oh, Scott, ¿cómo está? Nos Gusto vemos, verte, cuídense. amigo. Qué gusto. Buenas noches. Buenas noches.